ustedes? Han sido 2 semanas de trabajos y también un poquito de descanso con la familia, necesario creo, y es bueno volver a reencontrarnos con ustedes. El tema de hoy, a ver, ¿todos tienen su bosquejo a la mano? ¿Sí? ¿Tienen sus Biblias? ¿A alguien le falta Biblia? Por favor, si es así, levante la mano. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cuál es el título del bosquejo que tenemos hoy? ¿Por qué es buena una relación de oveja de Dios? Pregunta, cuando usted escucha la palabra oveja, ¿le gusta la palabra oveja? Si usted le preguntase qué animal le gustaría ser, ¿usted diría oveja? No, ¿verdad? ¿Usted qué diría? León. Lobo. ¿Qué más? Águila, halcón. ¿Sí? Pero oveja. A ver, repita conmigo. Ve. No es chévere. No es chévere, pero hay una invitación de Dios a ser oveja. Entonces quiero que me acompañe, por favor, en esta noche a examinar qué tiene la Biblia para nosotros. Somos ovejas de Jesús, el buen pastor. Y cuando uno ve una de estas imágenes, uno dice, ahí sí quiero ser oveja. Ahí sí, ahí no quiero ser león, no quiero ser lobo, quiero ser oveja. ¿Verdad que sí? ¿Usted quiere verse así en una relación con Dios? Qué bueno, porque Dios también lo quiere. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien. Pero antes de hablar de eso, queremos hablar de las circunstancias y pensamientos que rodeaban el momento en el que este pasaje fue hecho por Jesús mismo. ¿Qué estaba pasando? Aquí estaban pasando 2 cosas, queridos amigos. Lo primero, la Biblia original, el texto original no viene con títulos, versículos y capítulos. Y en este caso, estamos hablando de la continuidad de una conversación que Jesús está teniendo. Abdías compartió el domingo pasado acerca de la historia de un ciego, ¿sí? Y esto que vamos a estudiar es la continuación de eso. Javi, ¿hay la posibilidad de apagar las luces por aquí para que se vea mejor? ¿Sí? ¿Se puede probar? ¿Ahí está mejor? ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué estaba pasando? Abdías nos comentó el domingo pasado que un hombre ciego, sufriente, es sanado por Jesús de una manera no tradicional, ¿sí? Algunos llaman ese pasaje el pasaje no tradicional de la sanación de Jesús, pero Jesús en síntesis sana a este ciego. Los fariseos, los maestros de la ley, estaban muy molestos porque había sido sanado un día sábado y ellos habían puesto leyes de que los sábados no se podía trabajar ni hacer cosas. Entonces se molestan y mandan a llamar al ciego y mandan a llamar a la familia. ¿Quién es el que te sanó? Me sanó Jesús. Ok, en síntesis, me sanó Jesús. Finalmente, los fariseos expulsan al ciego de la congregación. Y Jesús es partícipe de esta realidad. Frente a esta realidad ocurre algo. Un discípulo expulsado. Un discípulo expulsado del templo, de la comunión, del lugar donde se predica a Cristo, a Dios. Y Jesús empieza a usar una imagen para mostrar que esto que ha sucedido está mal. Jesús usa una imagen muy conocida por los judíos, para demostrar que hay quienes están siendo realmente correctos en su servicio a Dios, como era Jesús y sus discípulos, y otros que no. ¿Qué imagen usa? Una imagen muy conocida por los judíos de esa época. Es la imagen de la vida del pastor. Para los judíos de esa época y para la historia de Israel, el ser pastor era algo muy común, era algo muy conocido. Para usted y para mí es una realidad lejana. ¿O quién aquí ha cuidado ovejas? No es conocido. Déjame contarte un poquito cómo era esto. En primer lugar, el trabajo de ser pastor de ovejas era un trabajo que se heredaba de padres a hijos. Entonces, una oveja que tenía aproximadamente entre 10 y 12 años de vida crecía con los niños. ¿Te imaginas eso? La oveja crecía con los niños. Dime, ¿cómo es quienes tienen mascota acá? Levante la mano.
¿Cómo es tu relación con tu mascota? Hay hogares que primero come el perro y después el esposo, ¿no? Sí, dice. Allá atrás levantan la mano. El amor por la mascota es muy fuerte. Imagínate, el niño crecía con una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 5 generaciones de ovejas. Crecía con él. La relación que había entre el pastor y la oveja era una relación de cuidado y amor. Era la familia. Y Jesús usa esta imagen de este pastor que es capaz de hasta dar la vida. Ustedes sabían que el pastor usaba una vara que normalmente finalizaba con un mango doblado y que al principio tenía una punta. Tenía 2 funciones. Cuando la oveja se estaba descarriando, agarrabas el mango y del cuello, venga para acá. Y cuando venían los lobos a atacar, volteas y el lobo nunca viene solo. Y realmente el pastor, que siendo muchas veces niño, salía a cuidar a las ovejas, arriesgaba su propia vida, porque los lobos nunca vienen solos. Pero él no iba a dejar que toquen a sus ovejas. Cuando el negocio iba muy bien, tú contratabas a gente y les pagabas para que te ayuden, pero ellos no habían crecido con las ovejas. Ahí lo que les importaba era el sueldo, no les importaba la oveja. Pero el que era pastor de la oveja, amaba a la oveja, la cuidaba al punto de arriesgar su vida. Y Jesús usa esta imagen de manera especial para decirnos que había una relación especial entre los pastores y sus ovejas. Con estas 2 realidades, un discípulo expulsado. Jesús quiere enseñar que esto no es correcto. Él toma una figura, la relación especial que hay entre pastor y oveja, para decir y explicar lo que vamos a estudiar en este momento. Con esa introducción, pasemos a Juan capítulo 10. Versículos del 7 en adelante. ¿Qué les parece si lo leemos? Ya tenemos un poco el contexto, entonces podemos leerlo. Y dice así: Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí del Padre. Para mejor entendimiento, hemos dividido el pasaje en 2. Lo tienen en sus bosquejos. Punto 1, punto 2. Y vamos a empezar a estudiar este pasaje de la siguiente manera. La imagen del buen pastor tiene 3 etapas en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en 8 pasajes de la Biblia, se reconoce a Dios como el pastor de Israel. Quiero que pienses en esto porque esto es importante para lo que vamos a estudiar. A Israel se le reconoce como el rebaño de Dios en 4 pasajes. Y a los líderes colocados por Dios se les reconoce como pastores en 3 pasajes. Por ejemplo, Moisés. Por ejemplo, David. Por ejemplo, en la profecía de Jesús. El pastor que pastoreará el rebaño, dice Miqueas. En la época de Jesús, lo acabamos de leer, Jesús se presenta como yo soy el buen pastor 6 veces en la lectura que hemos tenido, y ustedes son mis ovejas y yo doy la vida por ustedes. 14 veces se menciona la palabra oveja. Es interesante, 6 veces Jesús no dice yo soy el buen pastor, y 14, eres oveja. Eres oveja.
Es importante, 14 veces se repite. Pero ¿qué hacemos entonces en nuestro tiempo? Porque si solamente nos quedamos así, entonces esta prédica podría ser solamente para los líderes de la iglesia. Y yo creo que no es así. Miren, es cierto que cuando se habla de los diáconos, cuando se habla de los obispos, se habla de que parte de sus funciones son el hogar. Pero cuando Jesús lava los pies de los discípulos, habla del servicio a los demás. Y dice, como ejemplo les he dado para que ustedes también hagan. Y pienso que cuando hablamos de servicio de unos a otros, el principal servicio y el principal ministerio empieza en la casa. Entonces, la aplicación para nuestro tiempo también tiene que ver no solo con los líderes de la iglesia que estamos sirviendo, sino que también tiene que ver con el hecho de saber cuán buen pastor eres. Tú como esposo de tu esposa, nosotros como padres de nuestros hijos. Y tú que eres hijo, ¿qué tan buena oveja eres? ¿De Dios? Y de tus padres que te llevan a Dios. ¿Qué les parece si nos sumergimos en la palabra del Señor y que sea la palabra la que nos hable? ¿Les parece? ¿Me acompañan? Ahora sí vamos entonces. Démosle con todo. ¿Por qué es buena una relación como oveja de Dios? Punto 1, porque es... Quiero que vean esto. Para mostrar que la relación de oveja es auténtica y única y auténtica, Jesús toma dos figuras. La primera es la puerta y la segunda es yo soy el buen pastor. ¿Y qué está diciendo Jesús con esto? Miren lo que aparece. Lo primero que nos dice es que hay personas que quieren ocupar su lugar. Y Jesús las califica como ladrones y salteadores. Y dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Miren, hay varias opciones de tomar decisiones fuera de Dios. Pero algo que Jesús dice claro es que cualquier decisión tomada o cualquier opción que tengamos fuera de Jesús tiene un solo resultado. Y el resultado es ladrones, salteadores que van a producir en nuestra vida. Vamos a ser robados, matados y destruidos. Yo no sé qué circunstancias te acompañan el día de hoy, pero si hoy estás viviendo algo fuera de la voluntad de Dios, por favor, créele a Jesús. Y lo que Jesús está diciendo es que cualquier cosa fuera de Él, terminaremos en destrucción. Destrucción de nuestra vida espiritual, destrucción de nuestro hogar, destrucción de nuestra relación de padres a hijos, destrucción de nuestro liderazgo, de nuestro discipulado. No hay una buena salida fuera de Jesús. Yo soy la puerta, la única puerta. ¿Por qué es buena una relación con Dios como oveja? Porque es la única relación que tenemos. La segunda figura que usa, pero frente a esto Jesús dice otra cosa. ¿Qué te ofrece Él? Y lo que Jesús dice es que aunque hay ladrones y salteadores, mis ovejas no les hacen caso. Mira cómo es la forma tan simple y sencilla de que tú y yo podamos evaluar nuestra comunión con el Señor. No hacer caso a algo fuera del Señor. Cuando leemos la Biblia, creemos y obedecemos, porque somos ovejas del Señor. Cuando no es así, no estamos actuando como ovejas. Cuando queremos tener una solución rápida a nuestra vida, una respuesta rápida a nuestra vida, y tomamos una solución fuera del Señor, no estamos siendo una oveja del Señor. Entonces la relación con Dios es una relación donde Él te quiere decir que no le hagas caso a algo fuera de Él. Lo segundo, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Conmigo no vas a perder. No te estoy quitando tu diversión, no te estoy quitando tu vida, no te estoy quitando que progreses, no te estoy quitando que seas mejor. Obedéceme y serás mejor. Obedéceme y te va a ir bien. Créeme, vida y vida en abundancia. Cuando tú te pones a estudiar, ¿a qué se refiere con esto? Se refiere a la vida eterna.
la que no tienes que esperar a morir para tener, la que puedes empezar a vivir ya. Cuando lees la palabra del Señor, le crees y le obedeces. Y no necesitas esperar más. A veces, y créeme, a veces me he visto en circunstancias donde digo, ay, por ejemplo, en la operación de mi hijo Ángel, nos pasaban de 3 meses en 3 meses en 3 meses, y alguien nos dijo que la doctora que programaba aceptaba favores. Y uno ve al hijo mal. Y es una tentación, créeme. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que a veces hay soluciones que no son las de Jesús? Y llegas, escuchas la prédica, te dio con todo y sales y ¿todavía está la tentación? He venido para que tengas vida y vida en abundancia, que solo se produce cuando creemos en la palabra de Dios, la obedecemos y la transmitimos. Ánimo. No sé qué circunstancia estás viviendo. No sé si estás viviendo una tentación en este momento. Te animo a que le creas a Jesús. Te animo a que dejes aquello que no te hace actuar como oveja. Suéltalo, solo te va a destruir. Créele a Jesús. 2 figuras: la puerta, el buen pastor. Y dice algo más con respecto a yo soy el buen pastor. Pasemos allá. Miren lo que dice respecto al buen pastor. Hay otros que quieren ser el buen pastor. Son imitadores. ¿Qué producen? Gente que abandona a las ovejas y huye. Tan igual como esos asalariados que aquí lo cuenta, que no amaban a las ovejas. ¿Qué hacen al final? Te abandonan y te huyen. ¿Por qué? Porque no le importas. Cuando Satanás agarra tu vida, la Biblia nos cuenta que en cierto momento pidieron la vida de Pedro para zarandearla. ¿Se acuerdan de esa palabra? A mí eso siempre me ha producido miedo. Siempre, siempre. Porque no le importas. Cuando vamos a servir al Señor, muchas veces hay problemas y dificultades. ¿Tú crees que es casualidad? Cuando te llaman a servir al Señor y te dispones a Él, ¿no empiezan las enfermedades? ¿No empiezan los problemas? ¿Tú crees que es casualidad? A Satanás no le importas. Solo quiere destruirte. Pero Jesús no está por encima de él. Dice Jesús que Él da la vida por sus ovejas. Mira esa relación de amor contigo. Todo por ti. Y lo segundo que dice es que Él te conoce y tú lo conoces. Porque cuando tú lo conoces, eres capaz de soltar lo que te quita el lugar de oveja. Miren, cuando estaba en esa prueba con mi hijo Ángel, hablaba con Dianita. Dianita, esa doctora está que lo pasa Ángel, y lo pasa Ángel, 1 año, de mes en mes. A cada rato íbamos al hospital. Y uno veía que gente que vino mucho después que nosotros, ya estaba operada. Y uno tiembla en esos momentos. Pero Jesús dio su vida por ti. Te ama, te está cuidando. Agárrate de Él. No te dejes caer. No dejes que Satanás ponga su bandera de victoria en tu hogar. No lo dejes. Confía en el Señor. No dejes que en tu trabajo Satanás reine. Confía en Él. Vive un cristianismo. Sé luz de este mundo. Sé sal de esta tierra. No te dejes convencer. Él te ama y ha entregado su vida por ti. Vida eterna. Él te conoce. La pregunta es, ¿lo conoces en medio de la prueba como aquel que te rescata? Conócelo, no sabes lo hermoso que es.
¿Por qué es buena una relación como oveja de Dios? Porque se desarrolla en un amor incondicional. Veamos qué nos dice la palabra. Antes de eso, dice así: doy mi vida por las ovejas. A mí me llama la atención porque cuando tú lees el Antiguo Testamento, Dios se presenta como el pastor, Israel como el rebaño, Moisés, David, como los pastores seleccionados por Dios. Pero cuando tú lees, escuchas la historia de Israel, ese pueblo fue bravo, desobediente, renegón de Dios. Lo rechazaban. Uno lee una conducta del pueblo terrible. Pero Dios nunca dejó de amarlos. En el Nuevo Testamento encuentras a Jesús sentado allí hablando con estas personas, diciéndoles: yo soy el buen pastor y daré mi vida, doy mi vida por ustedes. Les quiero dar la vida eterna. ¿Acaso esa gente no fue la que lo crucificó después? ¿Pero no fue Jesús incondicional e igual murió por ellos? En nuestros tiempos, queridos amigos, ustedes que tienen un liderazgo en esta iglesia, nuestro papel es ser un buen pastor. Nuestro papel es amar incondicionalmente a nuestra gente, a nuestras ovejas. Y si tú, en tu hogar, eres esposo, tu amor es incondicional. Si imitas a Jesús, el buen pastor, por tu esposa. Y si somos padres, por nuestros hijos, muy a pesar de su conducta, muy a pesar de que estén en un momento de rebeldía. ¿Acaso tú y yo no hemos sido rebeldes? ¿Acaso tú y yo no le hemos dado la espalda a Dios en algún momento? ¿Acaso Dios dejó de darnos su vida eterna, de amarnos, de llamarnos? Que cuando nos alejamos, hasta por el celular y por todas partes, un sticker en el bus o cualquier persona que aparecía, te hacía recordar: ¿quién eres tú para Él? Él siempre ha sido incondicional. Sé tú incondicional con tu esposa. Sé incondicional con tus hijos. Más allá de los resultados. Y sigue cumpliendo tu papel de pastor del hogar y de la iglesia. Sigue llevándolos a Jesús. Esa es nuestra función aquí. Y tú como hijo, te quiero preguntar: ¿cómo eres de oveja de Dios? ¿Cómo estás? ¿Lo conoces? ¿Lo sigues? ¿Cómo estás como oveja de ese pastor que es tu padre, tu madre? Queridos amigos, a veces por llevar el evangelio a nuestros hijos, podríamos cometer el error de hartarlos. ¿No saben cómo me cuido de que mis hijos un día no me digan: ay, papá, hemos ido tantos años a la iglesia? Un amigo hace poco me contó una historia triste. Él me decía: mi hijo se me acercó y le dije: vamos a la iglesia. Y el hijo me dijo: papá, ¿sabes qué? Esa es tu fe y tu iglesia. Nunca fue mi fe ni mi iglesia. Déjame ver si yo descubro a Dios. Ya estoy grande. Y él llorando me decía: ¿eso es crecer? Amigos, no es fácil ser padre, madre, y no es fácil ser hijo. Tal vez porque el mismo día nos graduamos los dos, ¿no? El día que empezó el hijo, empezó el padre. Y no es sencillo transmitir eso que encontramos en Dios, porque aún nuestra vida requiere mucho cambio. Cuando mi hijo canta una canción, me alegra tanto, y después se pone a cantar un hip hop y digo: se la cantó al Señor. Tiene 10 años. No sé qué edad tiene tu hijo. Pero hay algo que quiero rescatar de aquí. Y es lo siguiente: doy mi vida por las ovejas. Doy mi vida por mis ovejas. Tengo autoridad
para dar mi vida y tomarla. 3 veces el Señor nos dice, te amo de manera incondicional, por encima de todo. A pesar de que seas infiel. ¿Por qué no imitar ese amor de Jesús por nuestros hijos? Y amar. Y no cambiar, porque obviamente la Biblia es una y es absoluta y enseña una cosa y hay que transmitirla. Pero hay épocas de rebeldía, donde tu amor firme y constante en el tiempo va a hablar muchas veces más que los versículos que demos. Y por favor aprendan. Mis hijos están creciendo, así que yo les voy a pedir consejo a ustedes. Quiero terminar con esto. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Creo que hay un mensaje ahí. Avancemos rápido entonces. Hay una conclusión. Si la parte anterior la resumimos en 3 puntos claves, el amor del Señor es incondicional. El amor del Señor hace que Él te conozca perfectamente y busca, invita a que tú le conozcas a Él y por eso le sigues. ¿Sí? Entonces, yo quisiera animarlos al reto que también está en su bosquejo, a que tengamos un reto esta semana, pero que empecemos aquí. Quisiera que leas estas preguntas como Dios hablando contigo, como Dios diciéndote, hijo mío, a ti, hijo mío, ¿vives como oveja? ¿Cuán amado te sientes por mí? ¿Cuán amada, perdóneme que ya estamos tapando, cuán amado, cuán amada te sientes por mí? Lo segundo, ¿crees que te conozco? Imagínate Dios preguntándote a ti. Pero lo dice en su evangelio. ¿Crees que te conozco? Claro que te conoce y perfectamente. ¿Cuánto me conoces tú? ¿Cuánto me conoces tú? Conóceme más para que seas una oveja. Conóceme más. Sin embargo, tal vez cuando traslademos esto a nuestros seres queridos, porque tú como padre de familia, como madre de familia, también puedes hacer estas preguntas a tus hijos. Y tú como hijo, como oveja, también tienes la oportunidad de generar una hermosa conversación. Es la 3ª vez que hago esto en un lugar masivo. Y las respuestas que hemos recibido han sido hermosas. Yo te animo, por eso lo he lanzado como un reto. Es un reto. Por favor, acércate el día de hoy a tus hijos. Por favor, hazlo. Te animo a hacerlo. Y dile, hijo, hija, cuán amado te sientes por mí. Cuán amada te sientes por mí. Quizás te lleves una sorpresa. Quizás sea el inicio de una muy buena conversación. Quizás pase lo que a veces mi esposa y yo tenemos, ¿no? Mi esposa y yo tenemos diferentes lenguajes del amor. Entonces yo muchas veces, cuando vivíamos en Lima, yo le daba el día de su cumpleaños 500,000 pesos de regalo, aparte de llevarla a cenar y la fiesta y todo lo demás. Cuando nos mudamos aquí, bueno, las cosas cambiaron y ya a mi esposa le daba 500 pesos. Pero como su lenguaje del amor no son los regalos, ella lo celebró exactamente igual. Entonces yo decía, uy, todo lo que me gasté en Lima, ¿no? Porque eso a ella no le importaba. A veces pasa con los hijos igual. Tú te matas de una forma mostrando tu amor, pero para él, esa no es la forma como él entiende el amor. Y cuando tú le preguntes, hijo, hija, cuán amado, cuán amada te sientes por mí, quizás haya una respuesta en la que tengas que amar como Jesús te ama a ti. Cuando le hagas la pregunta, hijo, ¿tú crees que yo te conozco? ¿Qué te podría responder? De repente te sorprendes y te dice, papi, mami, tú no sabes lo que yo hago. Tú no conoces mi mundo. ¿Por qué? No, si te la cuento, olvídate.
No, así estamos bien. Créeme que así estamos bien. Entonces tú puedes volver a la primera pregunta y decirle, hijo, yo quiero amarte. Tal vez no de la forma que tú lo quieres. Quiero ver cómo lo hago, pero yo te amo. No olvides eso, hijo, hija. Yo te amo. Y estoy aquí por eso. Por eso te estoy haciendo estas preguntas. Y la última. ¿Cuánto tú, hijo, me conoces a mí? Papá, no hablamos hace tiempo. Solo hemos peleado y nos saludamos para comer. Y bueno, oramos, pero ¿hace cuánto que no hablamos, papá, de las cosas? ¿Hace cuánto no me cuentas? ¿Cómo estás tú? Es que, hijo, yo no quiero preocuparte. No, preocúpame, papá, preocúpame. Y tal vez después de una conversación así, tú como oveja de Dios primero y después de tus padres, puedas hablar y decirles lo mismo. Papá, quiero hablar contigo, pero si me amas, te cuento. Si no me amas, va a ser difícil. Y quizás al final nos podamos pedir perdón e iniciar una relación de pastor oveja, como Jesús nos enseña. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Que esa sea la realidad de nuestra comunión con Dios. Que esa sea la realidad de nuestro hogar. Más allá de la rebeldía, amor incondicional. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo que nos das. Enséñanos a ser el pastor de la casa, el pastor de la esposa, el pastor de los hijos, los pastores de nuestra iglesia, Señor. Necesitamos tu modelo. Permite que cumplamos este reto de ir a casa e iniciar una buena conversación, Señor. Una conversación donde reine tu amor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. A que nos pongamos en pie. Hay una canción que se llama Soy una oveja. ¿Sí la han escuchado? Es curioso, es chistosa. Hay gente que no le gusta, gente que dice, eso a mí no me gusta, de que, ¿cómo así que somos unas ovejas? ¿Qué es eso? Que somos unas ovejas, ¿a qué? Pero me parece, a la luz del texto bíblico, especial ver la figura de Jesús como el buen pastor. De esas ovejas que, así como nosotros, estamos sin rumbo en la vida si estamos lejos de Él. Y que sin norte y sin dirección dependemos del pastor, del cuidado del pastor, de la dirección del pastor. Y qué especial es poder hoy pensar en esta figura de Jesús, nuestro buen pastor. El pastor de nosotros, ovejas que esta vez estamos sin rumbo, sin cuidado y sin protección. Y que solamente Él es quien nos lo puede dar.